Sesión virtual más de nuestro curso de cinética química. Antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, como es costumbre, pues les pido me hagan saber en el chat si me pueden escuchar bien. ¿Sí me escuchan? Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Como es la dinámica que ustedes ya conocen, estas sesiones sí las vamos a estar grabando, pero con la intención de no estar pausando tan seguido la grabación, pues de corrido les explico el ejercicio que vamos a ir analizando y cuando haga la pausa, pues atiendo cualquier duda que tengan y a su vez doy el tiempo necesario para que ustedes puedan anotar el problema. Entonces vamos a continuar con los ejercicios asociados al método integral. Voy a comenzar la grabación en este momento. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra sesión resolviendo algunos ejercicios adicionales relacionados al método integral. En el caso de este problema que tienen ya a la vista, nos indican que se ha preparado una solución de acetato de etilo y otra de hidróxido de sodio. En un tiempo cero, la concentración de estos reactivos ya mezclados sería 5 por 10 a la menos 3 moles por litro para el acetato de etilo y 8 por 10 a la menos 3 para el hidróxido de sodio. Una vez que transcurren 400 segundos a 25 grados centígrados, se toma una alícuota de la mezcla y el volumen de la alícuota es de 25 mililitros. Se procede a titular con ácido clorhídrico 5 por 10 a la menos 3 molar y el volumen gastado del ácido es 33.3 mililitros. Nos piden calcular la constante de velocidad específica para esta reacción de segundo orden y en una segunda pregunta me piden que determine en qué tiempo se necesitarían solo 20 mililitros de ácido clorhídrico para neutralizar la base que no ha reaccionado. Bueno, entonces, como ven, aquí los datos estoy indicando cuáles son las concentraciones de los reactivos. Esta reacción tiene una estequiometría 1 a 1 y comparando los valores de las concentraciones, pues nos damos cuenta de que los reactivos no van en proporción estequiométrica. Entonces, para el tiempo de 500 segundos, el volumen de alícuota es este y este es los datos de la solución patrón que se utilizó para titular. Y como les decía, aquí lo que se está titulando es el hidróxido de sodio sin reaccionar. Como ya me dicen que es una reacción de segundo orden y tengo dos reactivos y no van en proporción estequiométrica, entonces en este caso tomo la ecuación cinética integrada que habíamos obtenido ya de manera previa. Y como les señalaba, los coeficientes estequiométricos de los dos reactivos valen 1. Si yo lo sustituyo esto en esta ecuación, pues evidentemente la ecuación me queda de esta forma. Ahora bien, aquí el punto es el siguiente. Si bien conozco las concentraciones iniciales, lo que no tengo de manera directa es la concentración del hidróxido y del acetato. Dado que estamos titulando el hidróxido, pues nuevamente vamos a utilizar esta fórmula que ya habíamos manejado antes cuando el problema implicaba una titulación. Sabemos que en este caso, al haber reacción química, el producto concentración-volumen que tengo del lado izquierdo se refiere al número de milequivalentes del ácido que gasté. Y del lado derecho sería el número de milequivalentes de la base que reaccionó. Entonces, como es una reacción de neutralización, el punto de equivalencia al titular, pues se alcanza cuando el número de milequivalentes, tanto del ácido como de la base, es la misma. Pero yo les decía que la concentración en este caso tendría que ser una concentración normal. Solo que en este caso, tanto el hidróxido de sodio como el ácido clorhídrico, ambos son monovalentes. Y por lo tanto, molaridad y normalidad valen lo mismo. Entonces, de aquí despejo la concentración de la base, el volumen B lo paso dividiendo del lado contrario. Entonces,
Sustituyo la concentración del ácido que estoy usando como solución patrón, el volumen de ácido gastado y aquí en el denominador sustituyo el volumen de la alícuota tomada. Esto me permite calcular el volumen de la base, perdón, estoy diciendo una tontería, la concentración de la base en el tiempo en el que se tomó la muestra. Ahora, ¿cómo calculo la concentración de A? Bueno, si ya tengo la concentración de B, es decir, de la base, y conozco la concentración inicial de la base, entonces yo voy a poder calcular la conversión molar. Así que de esta fórmula vamos a despejar conversión molar. La conversión molar, que es negativa, pasa a positiva del lado contrario y la concentración de B, que es positiva, pasa restando del lado opuesto. Y entonces me queda que la conversión molar sería la concentración de B inicial menos la concentración de B. Bueno, ahora la concentración de A es una estequiometría 1 a 1, vuelvo a repetir. Entonces, si se fijan, en este caso, la cantidad de A sin reaccionar va a ser igual a la cantidad inicial de A que tenía menos lo que reacciona, es decir, menos XA. Pero XA es igual a CB0 menos CB. Si yo elimino el paréntesis, pues me queda que la concentración de A va a ser igual a CA0 menos CB0 más CB. Sustituyo el valor de CA0, el valor de CD0, hago esta resta y el resultado que obtengo A, y le sumo esta cantidad obviamente, y esta es la concentración de A. Con estos datos, lo que voy a poder calcular va a ser la constante cinética. La constante cinética, una vez que la tienes, si la temperatura no cambia, entonces este valor se va a mantener constante. Como pueden ver, aquí ya les estoy mostrando el cálculo de la constante cinética. Sustituimos el tiempo al cual se tomó la alícuota, que son 400 segundos, sustituimos los valores de las concentraciones iniciales y también los valores de las concentraciones de A y B que ya calculamos para el tiempo de 400 segundos. Y ver, ese es el valor de la constante. Yo les había señalado en la parte teórica que cuando la ecuación cinética se expresa en términos de concentración, las unidades de las constantes cinéticas de reacciones de segundo orden son unidades de concentración a la menos 1, tiempo a la menos 1. Esto es litros sobre mol segundo en este caso. Ok, hasta ahí terminé el inciso A. Ahora me piden determinar el tiempo en el cual el volumen gastado del ácido es 20 mililitros. Evidentemente que hay una cosa, al momento en que voy a recalcular la concentración de la base, partimos del hecho que seguimos usando la misma solución patrón y seguimos tomando el mismo volumen de alícuota. Entonces, la concentración del titulante sigue siendo 0.005, el volumen de la alícuota sigue siendo 25 mililitros, solo que en este caso el volumen de ácido que se gastaría sería 20. Con esto, ya que calculo la concentración de B, me voy a la fórmula que planteamos en el inciso anterior, que relaciona la concentración de A con concentración de B, y recalculo la concentración de A. Ahora vuelvo a usar esta misma fórmula, solo que ahora mi incógnita es el tiempo y el valor de la constante cinética ya lo tengo. Entonces simplemente despejamos la variable tiempo de esa fórmula. Y como pueden ver, aquí ya está el despeje y también está hecha la sustitución. Y al momento de hacer el cálculo, pues como pueden darse cuenta, el tiempo requerido para que pueda gastarse ese volumen sería de 47.48 segundos. Y con eso, pues ya queda resuelto el problema. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Se entendió? A ver, díganme, ¿sí le entendimos? Sí, profe. ¿Los demás también? Bueno, Angélica me dice que sí, pues yo me retroalimento con lo que ella me dice, pero los demás, si algo no se entiende, díganlo con toda confianza. Bueno, ahora sí voy a hacer la pausa para que puedan anotar todo desde el enunciado del problema. Entonces anoten esto y conforme vayan avanzando me avisan.
más segundas novias que estoy con una sola persona. Voy a contarles. Bueno, todo empieza y quiero que hablar es lo que voy a contar es realmente mi experiencia como paciente. Digo, pues todo lo que en realidad pues, yo no puede contar porque ya no nos acompaña en este plan de real. Todo esto que les voy a contar es de experiencia, desde como yo lo vivo como cuidadora, como hermana, y pues que el tiempo puse todo desde la dicho esto, entonces nuestra escuela comienza cuando del 2012 más embargo se necesidad de que esta historia para mi hermano es mucho pues con unas molestias no lo dejo hasta mayo de 2012. Para mayo de 2012 mi hermano empieza a presentar una tos excesiva. Entonces él venía presentando esa tos y le dolía la espalda, para lo cual mi mamá pues le sacó como una herramienta, se demoraba un poco, entonces vía el podía levantar, bueno, pues nos vamos en urgencias. Yo en ese momento estaba en la universidad y recuerdo que tenía que ir a los sitios, a las prácticas y no me dijo, Alison, no te puedo llevar porque mi hermano está enfermo. Yo esto, unos papeles higiénicos constante en el paro, fuiste. Ahorita estoy esperando algo de tiempo, pero si alguien ya va terminando, avíseme para saber cómo van. ¿Ya terminaron? ¿Sí, ya Ya acabaron? casi. Bueno, pero al menos a ver, oriénteme con esto. ¿Ya tienen hasta aquí? Hasta ahí sí tienen. Ok.
están? Bonito el día. No. Ya, para las 5 de la mañana y estaba pensando que a veces la vida golpea fuerte. ¿Ya acabaron? Sí. ¿Ya acabaron? ¿Dónde irán? Al menos hasta aquí ya tienen. Ok. Bueno, esta página llega hasta aquí. Ahora sí, ya acabaron esta parte. Sí, ya. Sí, Bueno, entonces, siendo así, me paso a la siguiente página para que anoten lo que hace falta de este ejercicio. A ver, vayan anotando eso, por favor.
Ya tienen hasta aquí. Sí, hasta ahí ya tienen. ¿Sí o no? A ver, avísenme. Ok. De una vez les voy a dejar a la vista el enunciado del siguiente problema para que lo vayan perdón, para que lo vayan anotando y ahorita que lo terminen de anotar, procedemos como lo hicimos hace un momento, lo analizamos y activo la grabación y al final hago una nueva pausa. Entonces, a ver, vayan anotando eso también, por favor. ¿Ya terminaron? ¿Sí, ya acabaron? Yo no, profe. A ver si ya. Bueno, pues yo entiendo que sí. Entonces, pues vamos a
a iniciar con el análisis de este ejercicio. En este siguiente ejemplo, haremos referencia al estudio cinético de otra reacción de reducción, que es la reacción entre el cloruro férrico y el cloruro estanoso, para dar como productos de reacción cloruro ferroso y cloruro estánico. Me indican que esta reacción ocurre en solución acuosa y que se llevó a cabo a la temperatura de 25 grados centígrados. Como pueden observar, ahora los datos cinéticos que me dan en la tabla son datos de tiempo y conversión molar. Aquí me indican que XA representa la cantidad de cloruro férrico que ha reaccionado y que esta conversión se expresa en unidades de concentración, de manera específica en moles por litro. Me dan como datos la concentración inicial, que es la concentración del cloruro estanoso y del cloruro férrico. Y me piden demostrar que la reacción es de tercer orden y calcular la constante de velocidad específica media. Esto es, ya de antemano me están indicando cuál es el orden de reacción que debo considerar. Ahora, así como lo vimos en las sesiones, digo, en la parte teórica, para reacciones de segundo orden hay dos tipos generales de reacción. Para reacciones de tercer orden hay tres tipos generales de reacción. Y de manera general, esta reacción de acá la puedo representar de esta manera. 2 moles de un reactivo A que reaccionan con 1 mol del reactivo B para dar productos. Ahora, aquí es importante destacar una cosa. Siempre deben revisar si los reactivos van o no en proporción estequiométrica, porque eso puede modificar la ecuación cinética. En este caso, si ustedes comparan esto, se van a dar cuenta de lo siguiente. Si la concentración del cloruro estanoso era 0.03125, vean que la del cloruro férrico es el doble de esa concentración. 0.0625 es el doble de esta concentración. Y de acuerdo a la estequiometría, por cada mol de cloruro estanoso se requieren 2 moles de cloruro férrico. En otras palabras, en este caso los reactivos sí van en proporción estequiométrica. Bueno, evidentemente que aquí, como ya sé de qué orden es la reacción, comienzo planteando la ecuación cinética para la reacción irreversible. Nos quedaría que menos 1/2 de la rapidez de cambio de concentración de A va a ser igual a la rapidez de cambio de concentración de B, y esto igual al producto de la constante cinética por la concentración de A elevado a la alfa y la concentración de B elevado a la beta. Les recuerdo que alfa y beta son los órdenes individuales de reacción. Lo que a mí me dan es el orden global, pero no me están indicando cuál es el orden individual. Yo no puedo deducir de la estequiometría que necesariamente alfa va a valer 2 y beta 1 basándome en la estequiometría de la reacción. Eso no lo puedo deducir. Esto quiere decir que aquí yo tengo dos posibilidades. Uno es que sea de primer orden respecto a A y segundo orden respecto a B, o de segundo orden respecto a A y de primer orden respecto a B. Eso es lo que tengo que determinar. Ahora, cualquiera de estos dos casos, el orden global es 3. Pero fíjense que aquí hay algo que nos va a simplificar el análisis. Como los reactivos van en proporción estequiométrica, yo les he señalado en la parte de teoría que cuando metes reactivos en proporción estequiométrica, lo que vas a determinar es el orden global. Entonces aquí con los datos que me da el problema, pues yo solo puedo determinar el orden global, pero no el individual. Para poder determinar el orden individual necesitaría datos de otras corridas donde ya los reactivos no vayan en proporción estequiométrica. Habiendo hecho esa precisión, entonces podemos hacer lo siguiente. Si aquí donde aparece concentración de B, puedo cambiarla por concentración de A entre 2, este 2 lo tendría que pasar dividiendo del lado contrario. O en su defecto, lo puedo plantear todo en términos de la concentración de A. Vamos a ver en esta primera parte del análisis. Como ven, yo lo que hago es sustituir la concentración de A
para que la ecuación cinética me quede en términos de la concentración de B. Entonces, donde aparecía la concentración de A, estoy poniendo su equivalente en términos de la concentración de B. Y vean ustedes lo siguiente, si el 2 lo elevo a la alfa, pues me va a dar una constante y eso lo puedo englobar con K3. Ahora, para la concentración de B, esta la elevo a la alfa y luego la multiplico por concentración de B a la beta. Por reglas de exponentes, pues yo puedo sumar los exponentes y me queda como exponente la concentración de B alfa más beta, que eso viene siendo el orden global de reacción. Ahora chequen un detalle que es importante. Si todo lo voy a dejar en función de B, me quedo con la ecuación cinética donde aparece concentración de B, que sería esto de aquí. Con esta parte me quedo. Pero esto es una constante que lo que resulte de multiplicar 2 al alfa por K3, pues le voy a llamar KB para efectos de simplificar la ecuación. Y eso me permite obtener esta forma general de la ecuación, ¿sí? Esta forma general de la ecuación. Ok, si me quedo con esta parte de la ecuación, esto es una ecuación diferencial de variables separables, debo separar variables e integrar. Aquí está indicada la separación de variables y aquí está indicada la integración, ya sustituyendo límites. Esta integral ya la habíamos resuelto, así que simplemente retomé la ecuación integrada. Ahora, para que yo pueda demostrar que es de tercer orden, tengo dos formas de hacerlo. Ya sea calculando el valor de KB para todo el conjunto de datos experimentales o haciendo un ajuste por mínimos cuadrados. En este caso, como ven, pues reacomodo la ecuación para que tenga una estructura análoga a la ecuación de la línea recta. 2t que está aquí dividiendo pasa multiplicando a KB. Y este término que contiene la concentración de B inicial, que es negativo, lo paso positivo del lado contrario. Y al hacerlo comparación directa con la ecuación de la línea recta, pues yo me doy cuenta que si en el eje de las y trazo 1 entre concentración de B al cuadrado y en el eje de las x tiempo, si es de tercer orden debe dar una línea recta dependiente positiva. Si no me da una línea recta dependiente positiva, pues entonces la reacción no sería de tercer orden. Pero bueno, antes de entrar en la parte de los cálculos, a mí lo que me dan como dato es la conversión molar de A. Y para poder calcular la concentración de B, pues la voy a tener que calcular de la siguiente manera. Primero quiero que vean que de acuerdo a la estequiometría de la reacción, por cada mol de A que reacciona se consume la mitad de B. Entonces, por eso si se fijan, aquí le estoy poniendo que la concentración de B, de la cantidad de B que queda sin reaccionar, es la inicial menos la mitad de lo que reacciona de A, tomando en cuenta la estequiometría. Entonces, esto me permite, en primera instancia, si me voy por el cálculo de la constante cinética, para cada valor de conversión molar que me dan en la tabla original, estos valores los sustituyo en esta ecuación y primero calculo la concentración de B. Una vez que ya tengo la concentración de B calculado, me puedo ir a la fórmula para el cálculo de la constante K. Esa fórmula es esta, fíjense, esta que tenemos aquí. Con esta procedo a calcular la constante KB para cada par de datos tiempo concentración. Y vean los valores que obtengo. Si checan, la variación entre los valores es muy pequeñita. Entre el primero y el segundo hay una variación menor a 3 unidades, pero son 3 unidades en 300. Ahora vean este otro valor, vean el resto. El promedio es 344. Si comparan el promedio con todos, pues nos damos cuenta que todos están muy cerca del promedio. Cuando los datos están más dispersos, evidentemente eso hace que el valor varíe mucho respecto al promedio, o cada valor varíe mucho respecto al promedio. Entonces, esto ya me está dando la confirmación de que la reacción sí es de tercer orden. Ahora, si me hubiera ido por el método gráfico usando esta representación, aquí hice una cosa. Si se fijan en este cálculo inicial, lo estoy haciendo usando a la concentración de B, pero les dije, yo lo puedo hacer en función de A o de B y puedo llegar a lo mismo. Y para el método gráfico, pues ahora
cambié la ecuación original, la transformé para que me quedara en función de la concentración de A. Y al final tengo que llegar exactamente al mismo resultado, a la misma conclusión, pero quiero que se den cuenta que llegamos igual. Entonces, fíjense, ahora aquí donde aparece concentración de B, vamos a sustituir concentración de A entre 2 para que la ecuación me quede en términos de la concentración de A. Ahora me quedo con esta parte de la ecuación, con esta parte de acá. Fíjense, en este caso, a ver, ¿por qué hice aquí? Mm, a ver, déjame ver una cosita abajo nada más. Es que K estoy definiendo acá como K3 entre 2 a la beta, nada más de que, a ver, espérenme tantito. Porque aquí ya no, a ver, sí, ya me acordé qué hice. Bueno, entonces para simplificar la escritura de la ecuación, primero, K3 entre 2 a la beta lo agrupo en un factor. Luego tengo que si multiplico concentración de A a la alfa por concentración de A a la beta, eso me da concentración de A elevado al alfa más beta. Y vean entonces que esta suma es el orden global. Por eso les decía, cuando los reactivos van en proporción estequiométrica, lo que determino es orden global de reacción. En esencia, en este caso, como pueden darse cuenta, la ecuación cinética se reduce a una ecuación de tercer orden. Pero hay un detalle muy importante. Aquí me queda un medio que en el otro caso no me quedó. Pero ahorita hacemos el comparativo. Ahora, es una ecuación diferencial de variables separables, la número 2, esta que tengo aquí. Separo variables para hacer la integración. Y como pueden ver, eh, este integral me da tiempo. Este integral me da 1 entre 2 veces la concentración de A al cuadrado. Cuando sustituimos los límites de integración del lado izquierdo, pues nada más me queda tiempo. Vean que este 2 que tengo aquí, que resultó de la integración, lo estoy pasando multiplicando del lado contrario. Y esto, por eso aquí queda el 4. Luego sustituyo límites de integración. Primero sustituyo el límite superior y me queda 1 entre concentración de al cuadrado. Luego resto la función sustituyendo el límite inferior y por eso me queda menos 1 entre concentración de inicial al cuadrado. Finalmente despejo de aquí Ka y este 4 que tengo aquí multiplicando lo paso dividiendo del lado contrario. Y si vuelvo a reacomodar esta ecuación de forma que me quede como la ecuación de la línea recta, pues la ecuación me queda así. En este caso y sería el inverso de concentración de al cuadrado, x sería el tiempo, el intercepto sería 1 entre concentración de inicial al cuadrado y la pendiente sería 4K. Ahora, para poder hacer el cálculo, en este caso, analítico o gráfico, perdón, pues primero necesito calcular las concentraciones de A. Y las concentraciones de A, pues las calculo así, SA0 menos XA. Entonces, las dos primeras columnas de la tabla, pues son los datos que me daba el problema. Para cada valor de X que tengo aquí, lo sustituyo en esta ecuación y eso me permite calcular todas estas concentraciones. Luego calculo lo que va en el eje de las Y, que es el inverso de concentración del cuadrado, y el valor que obtengo es este. Aquí les estoy mostrando los resultados del ajuste por mínimos cuadrados. Vean ustedes, el intercepto me da este valor, la pendiente me da este valor y vean el factor de correlación. Es muy, muy cercano a la unidad. La dispersión de los datos respecto a la línea de tendencia es sumamente pequeña y por consecuencia, pues este valor es acorde o se ajusta a una cinética de tercer orden. Pero no olvidemos que la pendiente calculada es 4Ka.
Y si quiero el valor de K, pues ese 4 que tengo ahí lo tengo que pasar dividiendo del lado contrario. Y con eso obtengo el valor de K. Ahora, es importante señalar que K y KB numéricamente no son iguales. De hecho, yo les estoy mostrando aquí cuál es la relación que hay entre las constantes. K3 es KB entre 2 alfa. ¿De dónde sacó eso? Pues nos vamos para atrás. Fíjense, vean la definición de K, más bien acá atrás. La definición de KB. KB es 2 a la alfa por K3. Si de aquí el 2 alfa lo paso dividiendo del lado contrario, me da K3. Ahora vean la definición de Ka. K es K3 entre 2 a la beta. Entonces, si en ambos casos despejo K3, pues me queda de la siguiente forma. Con esto, ¿qué les quiero dar a entender? Bueno, lo que les quiero dar a entender es que K y KB sí van a ser diferentes, pero lo que tiene que ser igual, ya sea que la calcules a partir de KB o a partir de K, es el valor de K3. Ese es invariable, ese sí no debe cambiar. K3 no lleva implícito el coeficiente estequiométrico. Y bueno, ahí según yo quedaría, miren, aquí está la gráfica. La gráfica del método gráfico, aquí lo pueden ver. Aquí se ve perfectamente cómo ajustan los datos experimentales a la línea de tendencia. De manera visual no es perceptible la dispersión que pueda haber de los datos. Es sumamente pequeñita, pero esto a final de cuentas me está comprobando que es una cinética de tercer orden. ¿Sí quedó claro esto, compañeros? ¿Sí se entendió? ¿Sí quedó claro? A ver, díganme, ¿sí? Entonces voy a hacer la pausa ahora sí para que puedan anotar todo el procedimiento. El enunciado ya lo habían anotado, ¿verdad? Según yo, con todo y los datos. Entonces, nos vamos a partir de la solución. A partir de aquí. Anoten esto y ahorita que acaben me avisan, por favor. ¿Ya terminaron de anotar esa parte? ¿Sí? ¿Ya acabaron de anotar eso? Bueno, yo entiendo que sí. Me paso a la siguiente página para que vayan anotando. Anoten eso, por favor, y avísenme cuando hayan acabado.
Ya terminaron. Ya casi. Bueno, me espero para poderme desplazar más. ¿Ya acabaron ahora sí? Bien, entonces ahí les dejo a la vista la siguiente parte. A ver, anoten eso, por favor.
¿Ya acabaron? Ya casi. Hasta aquí ya tienen. Esa parte Sí. ya, ¿sí? Bueno, a ver, déjenme ver de esta página qué tanto hacía falta. Pues nada más esto. Entonces anoten esto y ahorita que acaben me avisan. Esa parte también ya la acabaron. Sí, compañeros, ya. Que así, aquí tengo que cambiar de página. Ya casi. Ok. ¿Ahora sí ya? Ok, me voy a la siguiente página. Bueno, vayan anotando eso, por favor.
Hasta aquí ya tienen esto de aquí. ¿Sí? ¿Ya tienes ahí? ¿Ya terminaron? ¿Sí, ya acabaron? Bueno, pues yo entiendo que sí. Ok. Vamos al siguiente problema. Aquí, bueno, está lo de la gráfica, pero vamos a ver este otro ejercicio. Déjenme activar la grabación para irlo comentando. Caray. En este siguiente ejercicio nos refieren a una reacción irreversible de tercer orden que ocurre completamente en fase gaseosa. Como pueden ver, en este caso es una reacción de oxidación. El monóxido de nitrógeno va a reaccionar con el oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Me indica que la reacción se lleva a cabo a volumen constante y aproximadamente a la presión atmosférica. Por eso, si se fijan, aquí en los datos, pues estoy indicando que la presión total es una atmósfera. Por otro lado, me dan el valor de la constante cinética referido a una temperatura de 30 grados centígrados, que ya convirtiendo a Kelvin, pues eso equivale a 303.15 Kelvin. Me piden determinar la composición de la mezcla cuando han transcurrido 10 segundos, si al inicio partimos de una mezcla gaseosa que contiene 9% de monóxido de nitrógeno, 8% de oxígeno y el resto es un inerte que es el nitrógeno. De entrada, lo primero que quiero que observen es que los reactivos no van en proporción estequiométrica.
Si lo fueran, la concentración de uno o el porcentaje de uno tendría que ser el doble del otro. El porcentaje del monóxido tendría que ser el doble del de oxígeno y esto pues evidentemente no se cumple. Bueno, ya sabemos que es una reacción de tercer orden, ya sabemos a qué temperatura ocurre la reacción y además conocemos la constante cinética. La ecuación o ley de velocidad nos da la relación tiempo-concentración. Y si yo quiero calcular la composición, lo primero que necesito es determinar cuál es la concentración de reactivos y productos transcurridos 10 segundos. Entonces, esta es una reacción de tercer orden en donde los reactivos no están en proporción estequiométrica y en este caso asumimos que el orden coincide con la estequiometría. Si no fuera así, me lo tendrían que decir de manera explícita. Entonces, la ecuación cinética integrada ya la tenemos. Simplemente la recuperamos de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Y esta expresión que ustedes ven aquí me da la relación tiempo-conversión. Conocemos el valor de la constante cinética, conocemos el tiempo. Las concentraciones iniciales no las tengo de manera directa, pero sí se pueden calcular. Y como se van a dar cuenta, pues la única incógnita incluida en esta ecuación va a ser la conversión molar. Entonces lo vamos a tener que calcular. Nada más de que la conversión molar pues no se puede despejar. De hecho, esto es una ecuación no lineal respecto a XB. Primero comenzamos calculando concentraciones, la de A, la de B y hasta la del inerte, porque si vamos a calcular la composición, pues vamos a tener que tomar en cuenta al inerte. Para gases ideales ya hemos señalado que la concentración la puedo calcular como el cociente de la presión parcial entre RT, pero como es una concentración inicial, pues tiene que ser la presión parcial inicial. Y la presión parcial inicial la puedo calcular multiplicando la fracción de reactivo inicial por la presión total. Lo mismo sería para B y para el inerte. Si se fijan, en cada cálculo lo único que va a cambiar es la fracción del compuesto. Para A es 0.09, para B es 0.08 y para el inerte es 0.83. Evidentemente, la sustancia presenta en mucho mayor proporción es el nitrógeno, ¿no? Haciendo el cálculo, yo expresé los resultados de concentración de manera que todos quedaran por un factor de 10 a la menos 3. El primero es 3.61787 por 10 a la menos 3, el segundo 3.25589 y este es de 33.36484. Entonces, procedo a sustituir en mi ecuación. Ya acomodé la ecuación de manera tal que la constante cinética y el tiempo la pasé del lado contrario. Entonces, fíjense, del lado derecho sustituyo todas estas cantidades que ya conozco. Conozco lo que vale la constante cinética, conozco lo que vale el tiempo, ya calculé las dos concentraciones. Las dos concentraciones van por 10 a la menos 3, pero si lo factorizo y lo elevo al cuadrado, lo puedo poner acá afuera por 10 a la menos 6. Y si ustedes hacen toda esta operación numérica de aquí, se van a dar cuenta que da este número de acá. Ok, ahora me falta sustituir concentraciones iniciales del lado izquierdo para simplificar la ecuación y que me quede mi ecuación ya expresada como una ecuación no lineal. Pero antes hago un par de cositas antes de hacer la sustitución. Bueno, primero, como pueden ver, lo que hago es, este CA0 que tengo aquí, CA0 de arriba lo divido entre este CA0. Bueno, digamos más bien, veámoslo de la siguiente forma. Multiplico CB0 por CA0 y luego divido entre CA0 y me queda CB0. Multiplico CB0 por 2 y divido entre CA0 y me queda esto, fíjense. Del lado del segundo término hago lo mismo. CA0 lo divido entre CA0, eso me da este 1. Y CB0 lo divido entre este CA0 y me queda esta cantidad de acá. Ahora, hago la relación de concentraciones, la de B inicial entre A inicial.
Acuérdense que la concentración de B inicial era esto y la de A inicial era esto. ¿Para qué hago este cociente? Porque se me da cuenta que ahí R y T se cancela, presión total se cancela, y el cociente de concentraciones acaba siendo igual al cociente de las fracciones molares, ¿no? Como una era 0.08 y la otra 0.09, pues es lo mismo que poner 8 entre 9, o sea, a final de cuentas. Ahora sí sustituimos ya en esta ecuación simplificada la concentración C de 0, lo que vale este cociente, que es 8 novenos, pero al multiplicarlo por 2 me da 16 novenos. Luego vuelvo a sustituir concentración de B inicial abajo. Aquí 2 por C de 0 hacia 0, aquí está. Sustituye el valor de C a 0. Y luego, a ver, déjenme ver si simplifico un poco. Si a 1 le resto 16 novenos y lo multiplico por 2, pues me queda 14 novenos. Ya tengo la ecuación aquí simplificada, la igualo con 0. Y esto que está aquí va a ser mi función que depende de la variable incógnita xb. Y por lo tanto, lo que yo hago a continuación es definir como mi función f a toda esta expresión que está igualada con 0. Aquí está. Con esto voy a trabajar mi método numérico para encontrar xb. Los métodos numéricos, la mayoría que utilizas para encontrar la raíz de una ecuación no lineal, te piden un valor inicial supuesto. Y entonces tú debes tener claro en qué intervalo de valores va a estar la variable que tú buscas. Y si revisan la ecuación así de manera clara, a ver, antes de que hagan la sustitución, a ver, déjenme tantito desplazarme hacia arriba para tenerla a la vista. Se van a dar cuenta de lo siguiente, que el intervalo de valores de xb está entre 0 y la mitad de C a 0. ¿De dónde sacó eso? De aquí. Fíjense, si xb vale la mitad de C a 0, y esto yo lo sustituyo aquí, este 2 me cancela este 2 y me quedaría hacia 0 y ahí me quedaría una, ¿cómo se dice? Una división por 0. Entonces, eh, y además tomen en cuenta que para fijar el intervalo, tomen en cuenta el reactivo limitante, que en este caso, pues sería C a 0, ¿no? ¿Cuánto vale la mitad de C a 0? La mitad de C a 0 es este valor. Entonces, cualquier valor inicial que yo suponga debe ser tal que está intermedio en este intervalo que tengo aquí. Bueno, pero para ubicar con mayor facilidad la raíz, pues como yo les he mencionado muchas veces, nos conviene hacer una gráfica donde tú lo que haces es variar la x en este intervalo, en este de aquí, en este que tenemos aquí. Vas calculando la función y construyes la gráfica. ¿Eso qué te permite determinar? Primero, ¿cuántas raíces vas a encontrar en el intervalo en el que estás buscando la raíz? Cuando son ecuaciones no lineales, puede haber una sola raíz o puede haber varias raíces. Y con esto, si se fijan, me estoy dando cuenta que hay una sola raíz, pero además me está ayudando a encontrar por dónde está ese valor. Está entre 1.44 y 1.46 por 10 a la menos 3. Entonces, esto ya me permite irme de manera más fácil directamente al Polymath. Y entonces al Polymath, pues yo le meto la ecuación. Aquí está la ecuación, la que obtuvimos. El Polymath me pide un valor inicial supuesto. Y como ven, el valor inicial supuesto lo puse intermedio entre estos dos, entre 0.0014 y 0.0015. Ahí fue el valor inicial supuesto. Y le dije que solo buscar aquí. ¿Por qué? Porque ya viene la gráfica. Ahí está, en ese intervalo está. No tiene sentido que abra más el intervalo. Entonces, el Polymath pues hace las iteraciones correspondientes y me da el valor de xb. Ya tengo lo que vale xb. Aquí está el valor de xb. Y con esto, ahora sí ya me voy a calcular las concentraciones de las tres especies que tengo, de todas las especies que tengo presentes en la mezcla. La de A, la de B y la de C. La de D no cambia porque los moles de inerte pues se mantienen constantes y acuérdense que el volumen es constante. Pero esto son concentraciones. ¿Cómo calculo la composición? Bueno, recuerden que el número de moles es el producto de concentración por volumen y que el número de moles totales es
la suma de los moles de todos los componentes. Pero decíamos que los moles yo los puedo expresar como el producto de volumen por concentración. Pero como el volumen es un factor común a la suma, lo puedo sacar fuera de la suma, por eso así me queda. Ahora me voy a hacer el cálculo de las fracciones mol. Y es la fracción mol es el cociente de moles entre moles totales. Pero ya vimos que los moles, los moles de un componente es este producto, mientras que los moles totales es este producto. Pues aquí se me va a cancelar volumen y me queda el cociente de concentración entre la suma de concentraciones. Yo calculé la suma de concentraciones por separado, es lo que aparece aquí en el numerador cuando estoy calculando las fracciones molares. Y entonces, para calcular la fracción mol de cada componente, divido su concentración entre la suma de concentraciones y eso me permite calcular la fracción mol. Multiplico por 100 y me queda el por ciento mol. Y eso lo hago para todos los componentes de la mezcla. Y así es como defino cuál es la composición que tiene la mezcla gaseosa cuando han transcurrido 10 segundos de tiempo. Y ahí quedó resuelto el ejercicio. ¿Sí se entendió, compañeros? ¿Sí se entendió? Bueno, creo que ahora andan entendiendo muy bien todo, qué bueno, me da mucho gusto. Ok, entonces me regreso desde el principio. Ya habían que anotado el problema y los datos, sí, ¿verdad? Tenían hasta aquí, ¿verdad? Tenían todo esto. ¿Sí? ¿Ya tenían toda esa parte? Pues estoy alucinando. Bueno, parece que sí. Entonces déjenme desplazarme hacia la solución para que inicien aquí. Anoten esto, por favor.
¿Ya terminaron? Sí, ya acabaron de esta parte. Bueno, entonces ya acabamos de esta parte, me paso a la siguiente página. Pues vayan anotando eso, por favor. Y ahorita que acaben, avísenme, pero sí avísenme. Ah, perdón, perdón. Le moví aquí, no sé qué fue sin querer. Ahí está. Ah, caray. Ahora anda demasiado sensible esta cosa. ¿Ya acabaron? Aún no. Bueno. ¿Hasta aquí ya tiene? ¿Hasta esa parte ya?
Voy justo ahí. internacional OPE, y específicamente para profesionales que tienen que ver también con su oficina. Esa es una de las visas más importantes para empresas de tecnología. De hecho, aquí tengo la lista de las empresas que más contratan bajo esta visa. Y Trump acaba de poner un nuevo requisito para que las empresas que tienen esta visa para sus empleados, es una visa en la que la empresa patrocina al empleado, le pide la visa a este empleado, y hay un límite de la cantidad de visas que puede tomar. Usted tiene 50.000 visas entre todas las empresas de Estados Unidos. Es una lotería para ver quién se queda con esos 50.000 puntos. Le pusieron un tema extra que van a tener que pagar las empresas: $100.000 cada año por cada persona que tiene la visa H1B. Entonces, esto obviamente duplicaría el costo en muchos casos de tener un empleado con esta visa en Estados Unidos. Y haría muy viable la contratación de todas las personas. O sea, inmediatamente muchas de esas personas quedarían en peligro, o pues su trabajo para la empresa no generaría un retorno a la inversión, y pues prácticamente que los tendría que considerar en este momento si los van a retener o no a este costo tan alto. Pero algunas de las empresas, la primera es Amazon.com, 10.900 personas con un salario promedio de $109.000. Fíjense que los salarios son muy, muy altos, lo que significa que igual si le ponen un impuesto o pues una tarifa de $100.000 al año, prácticamente todos los casos se duplicaría lo que tienen que pagar. Otros están como Google, aquí está Tata, Accenture, Meta, Intel, Apple, Walmart, y pues obviamente eso le pega a esas empresas más grandes de Estados Unidos. Como dato curioso, les cuento que cuando nosotros contratamos ingenieros de software en Arizona para mi empresa Data, cuando uno pone una vacante de trabajo, hay muchísima gente. Les puedo mostrar, pero que aplica. Recién graduados de nuestra universidad son personas internacionales que usan el H1B. Entonces, es mucha gente la que está aquí en Estados Unidos, porque nuestra vida en Estados Unidos, pues está estudiando y planea quedarse aquí. H1B, cambiar completamente nacional aquí en Estados Unidos. Es una oportunidad muy grande para América Latina. Se va a volver viable aquí en Estados Unidos. Y la fuerza de trabajo remota, nearshoring en Latinoamérica, va a ser muy importante para estas empresas que ya no van a poder tratar de estar caro acá, y que simplemente pues, no va a haber tanto talento y tanta oferta en los targets. Entonces, ¿qué piensan? Díganmelo en los comentarios. Ya tienen hasta aquí. Sí, profe. Bueno, que entonces, a ver. Le colocó en los senos, y lipotransferencia, tiene más denuncias que Durán. Usted ve que es la persona más que tiene denuncia previa por delitos de ejercicios en la iglesia. Y ahora, por haberle hecho una blefaroplastia de manera incorrecta y dejarle con muchas secuelas.
vi que las auroras boreales no se ven así, se ven así, o al menos la mayoría. Estoy nunca usado por la Canadá y no sé qué justo y subíamos al deck, podíamos ver auroras boreales, que nos avistamos, salimos a ir una noche buscarlas. Y después de 2 horas de madrugada de no ver absolutamente nada, saqué mi celular que traía señal y le pregunté, ¿cómo ver las auroras boreales? Y me comentaron esto, tomo una foto en la disposición para poder ver eso. Así que lo hice y los resultados fueron extraordinarios. De verdad, nunca me había emocionado tener internet en todos lados hasta este día. Poder viajar sin tener. Imagínate que tienes un local en el centro de Morelia y que el gobierno no te dé. Pero sí gasta mucha gasolina. Es que es y un día, entonces un muchacho joven que empieza a sentir palpitaciones en el pecho, como si le acaba de dar un caballo en el pecho, y lo traen a la urgencia 2:40 de la mañana, ya desmayado, hizo el estado de conciencia, lo conectamos al monitoreo, nos encontramos 45, 60, 180, latidos de minutos, una taquicardia, su taquicardia. Entiendan ustedes que nuestro corazón cada vez que de 60 y 90 latidos por minuto. Es una velocidad que le permite al corazón llenarse de sangre para poder bombear la sangre hacia el resto de nuestro cuerpo. El corazón que late a esta velocidad, 170 latidos por minuto, por hora. La única forma que ¿Ya acabaron? Sí, ya terminaron. Casi. Ahora sí ya. Bueno, entonces, pues la gráfica se las voy a dejar un momento para que la vean. Pero pues ustedes la pueden hacer también. A ver, déjenme centrarla tantito nada más, por si la quieren capturar, porque les digo, este fue mi referente para saber, como les había dicho, cuántas raíces iba a encontrar y alrededor de qué valor se encontraba. Y eso ya me permitió afinar de manera más clara el intervalo para buscar la raíz en el Polymath. Les dejo la captura del Polymath, perdón, aquí junto con los cálculos que derivan una vez que se encuentra el valor de XB. También les recuerdo que cada vez que yo les muestre una captura del Polymath, ustedes la van a tener que reproducir, la van a tener que imprimir y pegar en su cuaderno. Ya les he dicho que al final voy a revisar notas para verificar dos cosas. Primero, de los que no entraban a clase, que sí se ponían al corriente con lo que estábamos viendo cada sesión virtual. Y segundo, para que toda actividad que yo les fui encargando a lo largo del semestre que fueran incorporando a su cuaderno lo hayan hecho.
Este es el pronóstico para mañana en Morelia. Dice que tenemos 6 días después. Podería. Escuchen este video. Agencia Migratoria ICE está frecuentando las tiendas de comida, plazas latinas, bazares y también salón. ¿Ya terminaron de copiar esa parte? ¿Los demás también ya acabaron? Bueno, entonces nos vamos ya a la parte del cálculo final. Ah, perdón, a ver, aguántenme tantito. Déjenme cerrar esto porque... Plazas latinas, bazares, salones. Un operativo de autoridades está en la independencia. Okay. Porque después de gobernador, chingue tu madre, gobernador. ¿Por dónde? Que llevamos de hecho y tenemos que ir a la persona. ¿Quién fue chingado? muy mal, estaba afectando a la ciudadanía y es para quien trabaja. Así quedó la señora que llamó a la migra en Georgia. La mujer que hace unos días. No deberías competir correr. ¿Qué pasa si miles de personas usan el RFC de Noroña o de cualquier otro funcionario, servidor público del gobierno para hacer sus compras de Shein, Tempo, Express, Alibaba, etcétera?
Bueno, déjame explicarte. A ver, empezando por el hecho de que utilizar los datos fiscales de una persona sin su consentimiento y sin estar facultado para ello es un delito, pues estaríamos ante la comisión de un delito. ¿Y cómo el SAT se daría cuenta de esto? Pues yo creo que es muy sencillo, porque se estarían realizando miles, inclusive millones de compras a través de estas plataformas electrónicas con un solo RFC, pero cuyos pedidos se estarían entregando en diversos estados de la República Mexicana. Por lo tanto, se diría aquí algo no cuadra. Lo que también es un hecho es que tendría que presentarse formalmente una denuncia por los afectados, ya sea o por el SAT o por el propio Noroña o el servidor o funcionario público. Porque nadie te está diciendo sobre la crisis que viene para Estados Unidos. Se te dice que estamos a punto de vivir una de las mayores crisis y que la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta. Con la presidencia de Donald Trump hubo cambios radicales en la economía. Los mercados sacuden, el dólar sufre. ¿Pero qué es el secreto? Nadie te dice. En cada crisis hay quienes pierden. En Disney Plus ya vieron el video de cómo migración a una oferta de trabajo en Texas. Pero pues resulta que cuando llegaron le empezaron a pedir documentos a todas las personas que estaban abajo, que eran los contratistas, todo estaba bien, todo estaba en regla, estaban bien sus documentos. Pero le dijeron que bajara a las personas que estaban arriba y ellos dijeron que nosotros no vamos a bajar a nadie. Si quieren, bajen ustedes, díganle que se vayan. Vean cómo le hacen. Y entonces le empezaron a decir al muchacho, bájese papá, y él dijo, ni más, nosotros no nos vamos a dar. Vengan, nomás queremos platicar, no va a pasar nada. Y dijeron, ni que ni madre. Ustedes que dijeron, este es aguacate con el barrio, pisteleras, no nos pagamos ni madre. Y entonces, ¿qué pasó? La realidad que no se ¿Ya terminaron? Ya casi. Ahora sí, ¿estuvo, compañeros? Ok. Pues con esto estaríamos concluyendo nuestra sesión vespertina del día de hoy y pues evidentemente estaríamos continuando la próxima semana en la sesión presencial. Mientras tanto, pues solo les recomiendo váyanse preparando para nuestro examen. Ya nada más queda pendiente que me definan la hora, pero váyanse preparando, por favor. Yo quisiera que les vaya muy bien en este primer examen que vamos a tener la próxima semana. Bueno, entonces si no hay ningún comentario adicional por parte de ustedes, pues estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Que tengan muy buenas noches, descansen y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos, profe. Buenas Hasta luego. noches, profesor. Buenas Gracias. noches. Solo pasa una vez más. Bye.